Bien, vamos a, como estábamos comentando, a ver por qué debemos utilizar BIM. De alguna manera, yo entiendo que eso supone un esfuerzo para todas aquellas personas que están acostumbradas a trabajar con herramientas como AutoCAD, ¿de acuerdo? Y esto les puede suponer un esfuerzo, pero hay que tener en cuenta que existe ya, en estos momentos, hay una directiva europea y una normativa española que están canalizándonos hacia el uso de herramientas BIM. ¿El por qué? En primer lugar, la Directiva Europea 2014, ¿vale? Habla sobre contratación en licitaciones públicas, ¿vale? Y esta directiva se transpuso al derecho español mediante la Ley 9 del 2017 de contratos del sector público, que esta ley obliga en determinados casos al uso de metodologías BIM en el ámbito público. Concretamente, y tal como estamos viendo ahí, es la disposición adicional 15ª, la disposición que nos, digamos, deja, como estamos viendo, a los órganos de contratación la posibilidad de exigir el uso de herramientas tipo BIM. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque aún no es obligatorio, esa sería la conclusión, pero sí que estamos en vías de que determinados órganos de contratación pues nos hagan utilizarlas, ¿de acuerdo? Concretamente, permite pero no obliga, aunque actualmente ya es obligatorio en las obras que dependan del Ministerio de Fomento. ¿Qué obras son esas? Pues las de aeropuertos de AENA, las de Renfe, Adif, autoridades portuarias, etcétera. Es decir, hay toda una serie de obras públicas que ya dependen del Ministerio de Fomento y que sí o sí hemos de presentar todo lo que sería el proyecto y la documentación en formato BIM. Por lo tanto, resumiendo, no es obligatorio en el 100% de los casos, pero en algunas situaciones sí que lo es. Y esto va a ir a más. Va a ir a más porque si nos damos cuenta, pues algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, el decreto del Gobierno de 11 de diciembre del 2018, pues ya establece que para aquellos contratos con un presupuesto mínimo de 5,5 millones de euros para las obras y concesiones de obras públicas, deberán de presentarse en BIM. Así pues, si no lo estamos usando, nuestro futuro va a ser casi obligatorio el usarlo. ¿Vale? Esto es lo que podríamos decir de por qué nos interesa saber trabajar, saber qué herramientas hay, cómo se hace, porque del mismo modo que nos van a pedir la documentación del proyecto en formato BIM, van a pedirnos el resto de documentación, como por ejemplo los estudios y planes de seguridad. Así pues, ya hemos visto, por un lado, que es una necesidad, ¿de acuerdo? Es decir, una necesidad que irá en aumento, pero por otro lado, que no hay una obligatoriedad de momento establecida. Si a eso le sumamos que hay muchas empresas pues, que ya están empezando a trabajar en BIM, puede que en algún momento determinado ya la documentación que tengan para pasarnos sea en BIM o que nos exijan para que les pasemos sea en BIM. Visto esto, vamos nosotros a hacer ahora pues una visión general del proceso y luego mi compañero, como he dicho, nos mostrará unos primeros pasos dentro de lo que sería el trabajar con BIM. Accedemos directamente, por ejemplo, accedemos directamente a un modelo que tenemos aquí, un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque no voy a colocar yo ningún elemento de momento, pero sí que nos va a permitir saber cuál es el contenido. La aplicación que nosotros hemos presentado para Revit es esta que estamos viendo aquí. Hay una cinta de opciones, cuando se hace la instalación aparecerá junto con el resto de las cintas de opciones de Revit y que esta cinta de opciones tiene toda una serie de herramientas que nos va a permitir implementar la seguridad y obtener información a partir de los elementos de seguridad implementados. En este sentido, tenemos la posibilidad de colocar pues, protecciones colectivas tipo redes, tanto redes de pescante tipo orca, ¿de acuerdo? Como un aspecto importante, el encuentro entre digamos, tramos de red, ¿de acuerdo? Independientemente de que tengan 90 grados o que tengan 60 o que tengan 130 grados, ¿de acuerdo? Es decir, para cualquier ángulo
También es posible la colocación de pescantes tipo ménsula. También vamos a resolver los encuentros de red tipo ménsula. Vamos a colocar redes verticales de fachada. Vamos a permitir también la colocación de redes horizontales tipo S. Por supuesto que vamos a tener otros sistemas de protección perimetral como el sistema Zipper, ¿de acuerdo?, que son más modernos y que se va a poderse colocar de modo automatizado también en fachada, y luego pues este tipo de redes, que son redes tipo naranja. También la aplicación nos va a permitir colocar diferentes tipos de barandillas, es decir, desde las clásicas barandillas incorporadas, que pueden ser, y cuando se va a colocar este elemento, luego volveremos, pueden ser de listones de madera, pueden ser tubulares, etcétera, etcétera. Vamos a tener también la posibilidad de colocar barandillas tipo sargento en modo husillo, ¿de acuerdo? Barandillas tipo mordaza y, lógicamente, y como sería de esperar, pues barandillas de escalera provisionales, evidentemente, para diferentes tramos de escalera. Igualmente pueden ser de listones de madera, tubulares, etcétera. También nos va a permitir la aplicación colocar diferentes tipos de cierres mallazos metálicos, ¿de acuerdo?, cierres de chapa galvanizada, cierres de mallas y pies de hormigón, cierres valla tipo móvil. Tendremos también tanto las puertas de acceso personal como las puertas de acceso vehículo. Ya desde el punto de vista de marquesinas, evidentemente, vamos a poder colocar marquesinas ancladas. En este sentido, se ven de chapa, pero pueden ser de chapa o de madera, igual que las marquesinas incorporadas, que pueden ser de chapa o de madera. Y, por supuesto, pues resolver los encuentros en esquinas. Si nos vamos al apartado de señalización, bueno, pues dentro del apartado de señalización podemos colocar diferentes tipos de señales de obra, señales de prohibición, obligación, señales de advertencia, señales de extinción, señales de evacuación y, por supuesto, el cartel de obra. Seguimos y vamos a ver en servicios de higiene y bienestar que tenemos. Pues tenemos la posibilidad de los servicios de higiene y bienestar, y aquí, lógicamente, cualquier ancho y cualquiera de los modelos que podamos tener en el mercado, ¿vale?, puede ser la caseta que vamos a colocar. Y para pequeñas obras públicas, pues sanitarios químicos. Si nos vamos a medios de seguridad, dentro del apartado de medios de seguridad podemos ver que tenemos una gran cantidad de elementos para colocar. Conos de señalización, barreras tipo New Jersey, barreras de hormigón. Un aspecto importante son las plataformas de carga y descarga o entrada y salida de materiales en planta. Luego mi compañero en la demostración que va a hacer colocará una para que vean un poco, hará un poquito de colocación de los diferentes elementos. Hablamos también de pasarelas de seguridad. Tenemos también barreras de seguridad, tenemos la posibilidad de implementar acopios en diferentes zonas de la obra para la representación de las mismas, protección de huecos mediante tablones o listones de madera y luego, lógicamente, pues el extintor de obra o el carro portaextintores, ¿de acuerdo? La grúa torre, evidentemente que cuando pasamos a la grúa torre, pues ya damos por supuesto que tendrá o podrá tener cualquier altura y, evidentemente, cualquier radio de pluma. Por lo tanto, tenemos cubiertas todas las posibilidades que podamos nosotros necesitar. Si nos vamos al apartado de andamios, tenemos dos posibilidades. Andamios de fachada, ¿vale?, son los clásicos andamios europeos. Se van a colocar para cualquier número de módulos horizontales y número de módulos verticales, ¿de acuerdo? Y simultáneamente colocaremos la escalera de acceso. Y tendremos también la posibilidad de la colocación de andamios móviles, que son pues andamios, digamos, sustitutos de los antiguos de lo que serían de caballetes. Bueno, esto sería lo que corresponde a todos los elementos de seguridad y salud. Luego tenemos toda una serie de herramientas complementarias de las anteriores y que en principio no, si lo que queremos en la representación gráfica en los planos, pues no las vamos a necesitar, pero si queremos ir más allá, y así va a ser, pues vamos a necesitar trabajar con fases de seguridad y salud. Por lo tanto, recomendamos, porque en la ayuda que tiene la propia aplicación hay películas ilustrativas que dicen cómo hemos de trabajar con fases de seguridad y salud desde el punto de vista de la seguridad y salud, y desde aquí las podemos crear perfectamente. Vamos a obtener tablas de seguridad y salud que luego, al final, cuando termine Rafa, veremos cómo estas tablas de seguridad y salud podrán ser
importadas desde nuestro programa de presupuestos para que esto exportaría, digamos, de alguna manera la medición y nosotros podamos esa medición leerla desde nuestro programa de presupuestos y realizar el presupuesto de seguridad y salud. Si hablamos de documentación BIM, esto quizás sea uno de los puntos más importantes que tenemos en el programa. Imaginemos que una estructura como esta le hemos añadido una serie de protecciones individuales, le hemos añadido un cierre de obra, una serie de vallas, hemos añadido medios auxiliares, redes, la red de Orca que no vemos, marquesinas, etcétera. Es decir, que hemos hecho la implementación de toda una serie de elementos de seguridad y que de alguna manera quisiéramos hacer el estudio o el plan de seguridad. Es decir, cuando hablamos del estudio o plan de seguridad sería la memoria, pliego, plan de emergencias o actuaciones de emergencia, presupuestos, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde documentación no es ni más ni menos que obtener información de nuestro modelo BIM y de las protecciones que hemos implementado para que a partir de las mismas lo que hacemos es ni más ni menos que generar un fichero que leeremos desde nuestras aplicaciones para que se haga la propuesta de memoria, pliego, plan de emergencia, presupuesto, etcétera. Como de esto yo voy a hacer luego, antes de que finalice el seminario, una demostración, simplemente les adelanto que una vez implementadas las medidas de seguridad, pulsamos el botón de documentación BIM, voy a pulsarlo para que vean que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Se recopilan los datos, se realiza correctamente en la carpeta del proyecto actual un fichero llamado igual que el proyecto, se llamará exactamente igual que nuestro proyecto, copiado en la misma carpeta del proyecto y desde el cual leeremos para la propuesta de memorias, etc. Bien, ya solamente nos queda acceder a riesgo. Claro, si nosotros obtenemos la documentación BIM, pues de alguna manera esto sobraría, pero no sobra por lo siguiente. Vamos a ver, la documentación BIM, obtenemos toda una serie de documentación importante que va relacionada con la exigencia establecida por el Real Decreto 1627 de 1997 acerca de la realización de los estudios básicos o planes de seguridad. Por lo tanto, la documentación BIM da cumplimiento a la normativa española. Este apartado de riesgo, ¿a qué da cumplimiento? Pues da no cumplimiento en sí, sino da respuesta a la gestión de riesgos establecida en la ISO 19650. ¿Qué es la ISO 19650? Bueno, pues es una nueva norma, ¿vale?, que lo que hace es gestionar los riesgos y que nos afecta porque desde el punto de vista de la construcción, pues tenemos toda una serie de riesgos que hay que contemplar según la norma ISO, esta que hemos comentado. Lo que nosotros vamos a hacer es, siguiendo las especificaciones de esta norma, identificar los riesgos en cada uno de los diferentes puntos o zonas de peligro, ¿vale? A partir de los mismos, generar una tabla de riesgos y, lógicamente, identificar esos riesgos, si queremos, mediante etiquetas. Esto es, luego mi compañero Rafa hará una pequeña demostración de cómo funcionaría la ISO 19650. Una cosa, la ISO 19650 no es de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Hay pocas empresas en España que la tengan. Concretamente, Copasa fue la primera constructora española en obtener de AENOR la ISO 19650. También lo tiene Red Eléctrica Española y TIPSA. Que yo sepa, está pendiente de certificación ya Ferrovial y me imagino que poco a poco se irán sumando una serie de empresas constructoras. Por lo tanto, todas estas empresas constructoras necesitarán, además de dar cumplimiento a la normativa española, Real Decreto 1627 del 97, dar cumplimiento también pues, a la ISO 19650. Y en este sentido, nosotros lo tenemos preparado para ambas situaciones. Así pues, y visto todo esto, le voy a pasar ya, si les parece, el control a mi compañero Rafa para que una vez hayamos nosotros visto o tenido una visión general, pues que veamos realmente esto cómo se va a colocar en los planos. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a ver, vamos a pasarle el control. Bien, pues tal como ha dicho mi compañero, vamos a ver ahora un caso práctico. Para ello vamos a partir de un vínculo a la estructura del proyecto, que es este, y se situaría en lo que es el dibujo aquí, al cual, para agilizar y poder observar cómo va quedando, hemos colocado ya algunas protecciones y algunos medios auxiliares. Voy a ir haciendo zoom para ir mostrándolos. Hemos colocado un cierre perimetral de chapa galvanizada, unas puertas de acceso de personal y de vehículos, una valla de tipo ayuntamiento. Hemos situado una zona de acopios, una marquesina anclada de listones de madera en la primera planta, y en algunas plantas y algunos cantos de forjado hemos situado unas barandillas incorporadas de tubos de acero, y para atrapar el hueco hemos situado también una red horizontal. Por último, hemos incorporado también un andamio de fachada, y sobre este mismo pues vamos a ver cómo se modificaría a posteriori, es decir, una vez después de insertado, una de nuestras familias, para que vean que es bastante sencillo. Bien, pues todas nuestras familias que tienen un punto inicial y un punto final, como puede ser aquellas que se dibujan una línea, tienen unos pinzamientos. Esto permite ajustar lo que es la longitud del mismo. También, desde las propias propiedades que tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla, podemos modificar alguna de sus características. Por ejemplo, para este andamio, pues podemos modificar el ancho de la plataforma, teniendo 3 disponibles, de 0,7 metros, de 1 metro, de 1,4, y luego el número de módulos verticales sobre la base. Vamos, por ejemplo, a modificar este a 4 módulos para que cubra hasta la segunda planta. Vamos a aplicar. Bien. Les quito un poco el zoom. Y vamos a colocar ahora algunas protecciones para ir protegiendo lo que es el edificio. Vamos a empezar desde la planta baja, donde colocaremos una grúa. Me va a desplazar a la pestaña de la planta baja. Y para colocar nuestras protecciones, pues desde la cinta de Urbicad, Grupo Seguridad y Salud, y hacemos clic en en la grúa torre. Ahora ya podríamos colocarlo, pero antes nos vamos a fijar en las propiedades para ver si se nos adecuan a nuestras características. Pues por ejemplo, de altura vamos a ponerle 25 metros y un radio de 20 metros. Y luego el círculo de acción, pues sí que queremos que se nos muestre, así que lo vamos a dejar. Vamos a colocarla, por ejemplo, pues por aquí. Hacemos clic y se nos coloca. Vamos a ir a la pestaña de vista 3D para ver cómo ha quedado. Y bien, como habéis visto, es bastante sencillo. Vamos ahora a colocar en la planta primera, en este canto de forjado, una marquesina y un encuentro. ¿Vale? Entonces nos vamos a la pestaña, a la vista 1, de la planta 1. Y nos vamos a la cinta de opciones de Urbicad, a la pestaña de marquesinas y seleccionamos una marquesina anclada, puesto que la otra también lo es. La seleccionamos y de herramientas vamos a utilizar, por simplificar, la herramienta de selección de líneas. Lo colocaremos en un plano de trabajo y nos fijamos en sus propiedades. La separación de montante final y el montante final inicial son correctas. Y el tipo de protecciones, pues podemos seleccionar de chapa de acero o de listones de madera. Vamos a colocar listones de madera. Nos aproximamos al canto del forjado y cuando lo detecta hacemos clic. Ya está ya colocada y vamos a colocar ahora el encuentro. En la misma pestaña de marquesinas tenemos también los encuentros, lo seleccionamos y nos permite insertarlo. Este podríamos insertarlo aquí directamente y luego rotarlo, pero para que se vea un poco más claro lo voy a hacer fuera para que lo vean. Hacemos clic y lo insertamos. Y ahora con la herramienta de rotar o con el comando RO, pues vamos a rotarlo aunque sea aproximadamente para luego alinearlo. Para el comando AL o alinear,
Lo alineamos y lo alineamos. Y ahora, para ver que todo está correcto, vamos a ir a la pestaña de la vista 3D. Y si efectivamente se ve correctamente. Bien, vamos a pasar a la planta 2. En la planta 2 vamos a colocar por todo el perímetro una barandilla de mordaza, por ver una diferente a la que ya está incorporada en el proyecto. También tapando el hueco, colocaremos también en este mismo hueco una red horizontal. En este lateral del forjado colocaremos una red de horca y aquí una plataforma de entrada y salida de materiales. Vamos a ello. Para ello, cinta de Urbicad, pestaña de barandillas y seleccionamos la de mordaza. La herramienta de seleccionar de líneas, lo colocaremos en un plano de trabajo y vamos a fijarnos en sus propiedades. Vale, el voladizo se adecua a mis necesidades, el retranqueo va a ponerle 5 centímetros y el canto del forjado en este caso es de 30. En cuanto a las protecciones, pues se trata de defensas de madera o de tubo de acero, vamos a ponerle de madera por ver unas diferentes, y la altura de estas protecciones pues serán de 20 centímetros, por ejemplo. Nos situamos en el primer canto del forjado, cuando nos aparezca la línea le hacemos clic y así pues iremos colocándolas de una manera muy fácil. Vale. Por ver otra herramienta, al colocarla aquí en el hueco vamos a utilizar la herramienta de rectángulo. Vamos a hacer un clic en la esquina inferior derecha y otro en la superior. Y ya lo tendremos colocado. Vamos a colocar aquí una red horizontal. Para ello, en el grupo de Seguresalud, pestaña de redes, redes horizontales. La situamos en esta esquina, por ejemplo. Y mediante los pinzamientos que hemos visto antes, pues lo adaptamos. Y lo tendríamos protegido. Vamos a colocar una red de horca en este canto. Misma pestaña de redes, pescante tipo horca. Herramienta seleccionar líneas. Y en este caso en propiedades no tenemos que configurar nada. Nos acercamos al canto, cuando lo detecte, la colocamos. Bien, y por último en esta planta vamos a colocar un medio de seguridad que se trata de la plataforma de entradas y salidas de materiales. Nos vamos a esta pestaña, seleccionamos la plataforma de entrada y salida de materiales y se coloca de una manera muy similar al encuentro de marquesinas. Nos aproximamos a esta esquina, lo situamos y ahora con el comando R o de rotar, pues lo vamos a rotar. Y ahora simplemente sería desplazarlo. Pues por ejemplo aquí. Nos interfiere la barandilla y por tanto vamos a desplazarla mediante el pinzamiento, como hemos visto antes. Desplazamos y ya lo tenemos. Vamos a ver en la vista 3D cómo va quedando todo esto. Bien, pues así es como quedaría. Esta es la red de horca. Podríamos haber introducido el encuentro, pero como no tenemos otra red de horca en la otra esquina no nos interesaba. Y bueno, las diferentes barandillas y demás. Ahora que hemos visto cómo hemos introducido las protecciones y medios auxiliares, vamos a ver las tablas. Para crearlas es muy sencillo, desde la cinta de opciones de Urbicad, grupo de herramientas, y hacemos clic a la tabla de Seguresalud. Una vez nos la genere, se generan dos tablas. Por pantalla aparece una, pero si nos fijamos aquí en el navegador de proyectos a mano izquierda, tenemos las dos. Bien, en esta tabla de señalización nos va a aparecer vacía, puesto que no hemos introducido ninguna familia de señalización, pero en esta otra, que es la que tenemos abierta, sí que nos aparece. ¿Qué nos aparece aquí? Pues bien, nos aparece un conteo de lo que hemos introducido, con sus metros lineales en el caso de que se midan metros lineales, o el número de unidades, etc. Y estas tablas de planificación se pueden importar desde nuestro programa de presupuestos, facilitando así realizar el presupuesto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de planos. Para ello nos vamos a la pestaña que ya tengo abierta de los planos y yo he preparado para el ejemplo.
Esto sería un ejemplo de un plano. Aquí se pueden ver diferentes vistas de planta, una vista de sección y una vista 3D. En ellas pues, se pueden ver en detalle los diferentes elementos que hemos ido colocando. Por ejemplo, aquí se vería la grúa torre, la red de horca, el andamiaje de perfil, aquí un andamiaje desde planta, etcétera, etcétera. Este plano lo podemos imprimir, guardar, incluir en nuestro proyecto, etcétera. Y ahora vamos a pasar a una parte bastante interesante que comentaba mi compañero, que era la parte de riesgos. Esta herramienta nos permite dar cumplimiento a la ISO 19650 y sirve para aquellas empresas que lo tengan implantado o que estén en vías de implantación. Bueno, también puede servir para aquellas personas que quieran trabajar con esta metodología independientemente de si lo tengan implantado o no. Vamos a ver cómo funciona. En ello tenemos tres opciones, que es para introducir un riesgo, para crear la tabla de riesgos y las etiquetas de los riesgos para quien lo quiera utilizar. Vamos a ir a la planta número 3 para colocar estos riesgos. Para introducirlos es tan sencillo como hacer clic en riesgo y esto nos permitirá introducir ya directamente los riesgos. Pero antes nos fijaremos en las propiedades, porque debemos seleccionar el tipo de riesgo que se trate. Tenemos aquí todos los riesgos tipificados y numerados para facilitar su elección. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el número 1, que es caída de personas a distinto nivel. Lo seleccionamos y deberíamos rellenar como mínimo lo que es el nombre del riesgo por tenerlo organizado. El resto de elementos de aquí de datos que exige el cumplimiento de la normativa ISO se pueden rellenar, como veremos más a continuación, desde tablas. Entonces, por aquello de agilizar, voy a colocar solamente el nombre del primer riesgo, pero deberíamos colocarlo en todos. Entonces, para ello, pues, una vez que hayamos complementado esto, si queremos hacerlo desde aquí o desde tablas, incluso la probabilidad de consecuencia para que se evalúe automáticamente, pues introducimos los riesgos. Bueno, introducimos uno, a este tendremos que cambiar el nombre, pero como digo, no hará falta y no vamos a ir poniendo todos los nombres. Colocamos unos cuantos. Este mismo riesgo también se verá por aquí. El del canto de forjado. Caídas de personas al mismo nivel. Pues lo vamos colocando donde nosotros creamos que pueda aparecer este riesgo. Caídas de objetos en manipulación, por ejemplo. Y luego golpes y choques contra objetos inmóviles. Pues por aquí, por ejemplo. Vamos a ir a la planta 2 y vamos a colocar también algunos riesgos, por aquí que quede un poco más completo. Este mismo de choques y golpes, que ya que lo tenemos seleccionado, lo vamos a colocar también. De personas a distinto nivel. Y al mismo nivel. Bien, creo que tenemos suficientes. Vamos a ver ahora en vista 3D cómo ha quedado esto. Pues bien, como se puede observar, se ha colocado bastantes signos de riesgo y aparecen en rojo. ¿Por qué aparecen en rojo? Pues muy sencillo, porque no están evaluados aún y por definición aparecen directamente con una probabilidad alta y una consecuencia extremadamente dañina. Si nosotros quisiésemos modificarlo, pues modificaremos el color. Se puede hacer tanto desde aquí a posteriori como antes. Por ejemplo, pues modificando aquí, aparecería en distinto color. Vamos a irnos a la pestaña, por ejemplo, de las tablas para ver cómo va quedando. Para generar las tablas de riesgos, es tan sencillo como antes, lo que pasa es que ahora hacemos clic sobre las tablas de riesgos. Estas tablas dan cumplimiento a toda la normativa ISO. Y ya es cuestión de, pues, de ir rellenándolo para que quede totalmente cumplimentado. Por ejemplo, vamos a rellenar este un poco para que luego la etiqueta quede un poco mejor. El producto asociado, por ejemplo, sería en este caso el forjado. La actividad asociada pues podría ser el encofrado. Y la mitigación, pues por ejemplo, el barandillo. Y la evaluación, pues podemos cambiarla. Como ven, se mueve y se desplaza porque la ISO exige que esté clasificado por orden inverso al nivel de evaluación. Bien, y el resto pues podríamos modificarlo desde aquí, pero también se puede hacer desde un Excel. Vamos acá a modificar alguna probabilidad de consecuencia de algunas para ver cómo cambia ese patrón cromático.
Vamos a ir a la pestaña 3D como ha quedado. Bien, pues como pueden observar, ha ido modificando el solo hemos actuado sobre algunos pocos, entonces pues solo se nos ha modificado esto. Pero como ven, se va modificando el color y va quedando adecuado. Y ahora por último, vamos a ver las etiquetas. Para ello, en la pestaña número 3, colocamos la etiqueta en la pestaña de riesgos, etiqueta de riesgos. Nos acercamos al riesgo y hacemos clic. Esa etiqueta sale en el tamaño en función de la escala del proyecto. Si colocamos una escala menor, pues se adecua. Y tal y como hemos colocado esta, y sabiendo que se puede desplazar, pues podemos colocar las diferentes etiquetas en los diferentes riesgos, si es que así lo queremos. Y ya por último, por verlo así un poco por encima, la herramienta importar y exportar Excel. Esta herramienta, como podéis ver, permite exportar las tablas de planificación a Excel, ya sean las nuestras como otras. Entonces, seleccionando esas tablas y dándole a exportar, la exportaría, pudiendo hacerlo de dos modos, en modo unidireccional y en modo bidireccional. La diferencia es que en modo unidireccional únicamente permite sacarlos desde Revit hacia Excel y en modo bidireccional permitiría, además de sacarlos desde Revit hacia Excel, luego irse a la pestaña de importar y traer la tabla de planificación una vez ya cumplimentada desde Excel a nuestro proyecto, que igual nos parece más interesante y más fácil de modificar que la propia tabla desde Revit. Y esto sería más o menos todo lo que os queríamos mostrar, así que os voy a devolver con mi compañero. Bueno, mientras Rafa nos devuelve la conexión, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Nosotros estábamos viendo, ¿vale? Lo que era, pues, nos faltaba terminar. Vamos a ver si ahí lo tenemos. Vale, nos faltaba terminar precisamente un apartado, ¿vale? Hemos explicado todos un poco, pero nos faltaba terminar un apartado que era el de documentación BIM. Hemos visto qué contenido hay y qué posibilidades entraña. Pero del mismo modo que podemos, porque Rafa sí lo está explicando, obtener tablas con la evaluación de riesgos conforme la ISO 19650, también vamos a obtener documentación para verla desde nuestras aplicaciones de software para seguridad y salud, desde cualquiera de los módulos que tenemos. ¿Cómo va esto? Como hemos dicho antes, tenemos un modelo, en este caso hay pocas cosas, pero ahí lo tenemos un modelo. Si quisiéramos ver qué es lo que hemos colocado, tendríamos, no la tabla es diferente, esta tabla habla de riesgos 19.650, ¿vale? Ni no estamos en la ISO 19650, sino en un procedimiento habitual. Si quisiéramos sacar información, pulsaríamos tabla y se va a generar una tabla, tal como vamos a ver, que va a contener pues información de lo que hemos colocado de seguridad y salud, tal como estamos viendo, ¿vale? Esta tabla, si la exportamos, vamos a hacerlo ahora de todos modos, obtendremos información sobre los elementos de seguridad. Ojo, si hemos colocado medios auxiliares, eso no se va a medir. Si hemos, por ejemplo, andamios, ¿de acuerdo? Vamos a medir solamente lo que desde seguridad y salud hemos de contemplar. Así pues, nos vamos directamente ahora a archivo. Estamos en Revit, ¿eh? Vamos a archivo. Uy, a ver. Uy. A ver, creo que se había quedado enganchado. Nos vamos a exportar. Dentro de exportar, pues informes, tabla de planificación. Es decir, exportar informes, esta tabla de planificación, le damos, vamos a llamarle, bueno, me pide guardar el proyecto, pues le digo no guardar, etcétera, ¿vale? Vamos a exportarlo de nuevo, ¿eh? Vamos a llamarle mediciones 2. Exportamos así de sencillo, sin nada más que asignarle el botón y por defecto los valores que nos pone, y ya tenemos la medición de los elementos que hemos colocado. Queremos cerrar esta tabla, cerramos la tabla y pasamos para el 3D o pasamos a donde sea. Ahora bien, esto
nos permite obtener la medición. Pero, ¿y el resto de documentos? Muy sencillo, como hemos visto antes, nos vamos a documentación BIM, se recopilan los datos en la carpeta del proyecto con el nombre del proyecto, pero con otra extensión para poderlo ver desde nuestra aplicación y ya lo tenemos. Con esto hemos recopilado los datos. ¿Ahora qué deberíamos de hacer? Bueno, pues ahora ya directamente nos vamos, por ejemplo, al programa de memorias de seguridad. Ahí lo tenemos. Ahí tendríamos el programa de memorias de seguridad nuestro. Se trata, muchos de ustedes ya lo conocerán, pero bueno, en cualquier caso, desde aquí podíamos, para los que no lo conozcan, podemos desarrollar los documentos de las memorias de los estudios y planes de seguridad. Ahora la tenemos en blanco, pero yo quisiera importar los datos de mi modelo BIM. Bueno, pues nos vamos directamente a Archivo, Importar documentación BIM, pulsamos el botón y a partir de este momento pues me dice qué fichero quiere importar. Entonces yo me voy a donde tengo el que acabo de importar. Está en esta carpeta. Ahí lo tenemos, está recién importado. Lo leemos, le decimos abrir y ahora me dice, la aplicación dice, vale, ahí tenemos un proyecto de construcción, pero ¿dónde lo quieres aplicar? ¿Es una demolición, es una rehabilitación, es una edificación de nueva planta, es una nave industrial? Evidentemente, yo le digo que es un proyecto de construcción, de edificación de nueva planta, le digo aceptar y a partir de este momento sí que la aplicación me va a hacer una propuesta de memoria de seguridad. Ahí la tenemos. Tal como estamos observando, tendríamos incluso una justificación documental. Bueno, en este caso sabemos que es un estudio básico de seguridad, etcétera, ¿vale? Tendremos una serie de ítems ya premarcados, ¿de acuerdo? En el apartado de edificación, pues tendremos acondicionamientos, etcétera. En el apartado de estructuras, pues vale, prácticamente, hombre, no sabíamos lo de forjados, perdón, no sabíamos lo de encofrados desde el BIM, pero sí que sabemos que si hay un pilar de hormigón rectangular, evidentemente hay ferralla, evidentemente hay un vertido de hormigón, evidentemente va a haber un encofrado y un desencofrado, un curado del hormigón, etcétera. Por lo tanto, la aplicación va más allá de lo que nosotros pudiésemos incluso necesitar. Pero es que, además de hacer la memoria, si quisiéramos hacer el pliego, pues el pliego de seguridad, pues nos va a pasar algo parecido. Aquí tenemos el software del pliego de seguridad, que también forma parte de cualquiera de los módulos de Urbicat Seguridad y Salud. Tal como lo tenemos, desde aquí tendremos archivo, igualmente importar documentación BIM, seleccionamos el mismo fichero de antes, vamos a ver que estaba en una carpeta diferente, que es este de aquí, 28 de abril a las 11:37, le decimos abrir y igual que nos ha hecho la propuesta de la memoria, nos hace la propuesta del pliego de seguridad. Pero algo parecido nos va a pasar con el plan de emergencia o actuaciones de emergencia de la obra. Vamos a abrir el plan de emergencia, ¿de acuerdo? Plan de emergencia o actuaciones de emergencia, aquí lo tenemos para que veamos un poco, voy a abrirlo todo, ¿vale? Y así veremos un poco cómo trabaja la aplicación importando esos datos. Le decimos archivo, importar documentación BIM, volvemos nuevamente a la carpeta donde hemos guardado, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, seleccionamos, le decimos abrir y del mismo modo que antes, pues ya rápidamente, claro, evidentemente hay una cosa. ¿Qué cosa? Pues muy sencillo. Si hay que poner algún dato, por ejemplo, de datos de la obra y todo eso, pues hay que cumplimentarlo a mano. Pero prácticamente podemos decir que el 60 o el 70% lo tenemos ya realizado. Y si nos vamos al pliego, perdón, si nos vamos al presupuesto, pues va a pasar algo de lo mismo. Tal como estamos viendo, este sería el programa de presupuestos. Hemos abierto la base de precios que Urbicat pone por defecto, ¿vale? Y ahora le decimos archivo, en este caso, importar tabla de planificación cantidades, que va a ser la tabla de planificación cantidades que recién hemos creado hace 15 minutos. Le decimos abrir y esta es la que yo he creado, mediciones 2, ¿vale? A las 11:37. Le digo abrir y ahora veremos cómo se va a proceder a actualizar los datos. Claro, ahora va a ver exactamente qué es lo que hemos colocado
en el modelo BIM para pasarlo al presupuesto. Se está, digamos, importando. Aquí lo vemos cómo va creciendo. Es rápido, suele costar como mucho 30 segundos, un minuto máximo. Y una vez lo tengamos, pues ya tendremos hecho nuestro presupuesto con un subtotal y con... claro, evidentemente aquí solamente habremos medido protecciones colectivas, en todo caso señalización, servicios higiénicos, etcétera, si hubiesen, ¿de acuerdo? Pero recursos preventivos no, evidentemente formación tampoco, medicina preventiva tampoco, pero protecciones colectivas sí, y ya de entrada si vamos a protecciones veremos que ya hay 151 metros lineales de barandillas con listón, 17 de marquesina, 20 de valla metálica articulada, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí lo que había puesto allí, pues lo hemos medido. Si hubiese habido otros elementos, pues se hubiesen medido otros elementos. ¿De acuerdo? Bien, y esto sería, tal como estamos viendo, pues las posibilidades que presenta la aplicación, ¿vale?, de Revit. Es decir, por un lado, la colocación e implementación de los elementos de seguridad en los modelos BIM, que se puede hacer directamente como hemos hecho o, como verán, en este caso, que es sobre un vínculo. Hay que tener en cuenta de que y nosotros en la ayuda que damos, que está muy detallada, ¿de acuerdo? Hay muchas películas para que se sepa trabajar, ya advertimos sobre que es conveniente, claro, evidentemente no es obligatorio ni necesario, pero es conveniente que la implementación de las medidas de seguridad se haga sobre un vínculo al modelo BIM, porque vamos a meter una serie de geometrías, una serie de información en nuestro vínculo relacionado con seguridad y salud, ¿de acuerdo? Y esto, si lo colocamos en el modelo definitivo, que se puede hacer, pero que nosotros recomendamos sobre un vínculo, pues lo que va a hacer es ralentizar información, dificultando y obstruyendo pues, el proceso de modelado. Recordemos en este sentido de que el objetivo BIM es modelar el edificio construido y no elementos temporales del proceso constructivo, entendiendo como elementos temporales, como acabamos de ver, pues la seguridad y salud, los andamiajes, la maquinaria de obra, por ejemplo, también los encofrados, etcétera. Bueno, pues eso, o haciendo esa advertencia de la recomendación de trabajar sobre un vínculo a su modelo Revit, ¿vale?, para no llenar de geometría tonta, que luego no vamos a necesitar en el futuro del edificio. Y por otro lado, como habrán podido ver, nosotros trabajamos todo en el entorno Revit. Por lo tanto, pues esta aplicación que hemos visto no trabaja con intercambio de datos a través de formatos IFC. Esto evita la clásica pérdida de datos, de información, o lo que suele pasar, obtención de documentos dispersos o atomizados del proyecto, que evidentemente todo ello es contrario al objetivo BIM. Bueno, con esto, ¿vale?, más o menos lo que habíamos dicho, 45 minutos, pues tenemos visto lo que sería la aplicación en sí. Ahora falta, antes de pasar al turno de preguntas, pues ver una cosa, y es que hemos comentado, como hemos dicho al principio, siguiendo el índice, una visión general y los primeros pasos para que viesen el funcionamiento, pero lo que quería comentarles es que la aplicación esta de software, hasta el 5 de mayo, pues tiene una promoción del 30%, pero lo importante en sí no va a ser el 30% de descuento, que sí, también lo es, sino que, observen, la promoción incluye las actualizaciones gratuitas del software este para Revit hasta el 30 de diciembre del 2022. Por lo tanto, cualquier modificación, cualquier adaptación, cualquier implementación que hagamos durante este año, ustedes las tendrían en esta promoción que hemos sacado incluidas en la misma, ¿vale? Para aquellos que lo quieran o estén interesados, pues solo tendrían que llamar a Urbicat, al teléfono este que están viendo aquí, 963 49 21 44, o a enviarlo a cualquiera de los 2 mails que tenemos aquí para que nos pongamos en contacto con usted. O también para aquellos que deseen comprarlo directamente a través de la web, pues que
pueden comprarlo colocando el código promocional que vemos aquí, es decir, BIM 05-2022. ¿De acuerdo? Con esto yo creo que es más que suficiente para que tengan una visión general. Vamos a paralizar lo que sería la grabación, ¿de acuerdo? Vamos a ver un momento. Paramos de tener grabación.